nombre es María Antonia Perdomo Vargas. Nací en la Huerta de Peñalemota y me llevaron para Botalón de edad de 3 meses, donde me crié. A los 14 años se murió mi mamá y me fui con el doctor Arevalo para San Juan de los Morros. Mi mamá fue criada de la mamá del doctor Arevalo, de Miss Antonia. Y entonces ella se casó y bueno, pero siempre siguieron la misma, nunca se abandonaron, pues siempre estaban de acuerdo. Mi mamá iba a ayudar a mi madrina Antonia y después mi padrino se casó con Miss Adelia Suárez de Arevalo. Allá yo la ayudaba a ella en todo, en la casa y eso, pero más que todo me encargaba era de los muchachos. Del negro, de llevarlo a la escuela, Hernán, José, Pedro Natalio, que es el negro. Y la muchachita se llama Daisy. También la lidié mucho. Cuando yo me vine de San Juan, ya ella tenía 4 años. Que mi hermano Félix el Domo, que trabajó mucho tiempo en la policía, me trajo de allá porque a mí me habían quedado unos hermanos pequeños aquí. Y entonces él me trajo para que yo me hiciera cargo de los muchachos. De allá regresé a los 20 años. Empecé a trabajar con la profesora René Medina. Después, bueno, empecé a trabajar en el grupo escolar José Ramón Camejo en el año 62, hasta el año 90 que me jubilaron. Y así sucesivamente, bueno, yo trabajé en casa de familia, hasta que trabajé en el grupo escolar José Ramón Camejo, que fue donde más duré. ¿El trabajo de qué? ¿En el camino? De obrera. Antes le decían bedel, hoy en día son obreros. Que habíamos 6 obreros. Guillermo Naranjo, Juan García, un muchacho que llamaban Bernardino, de la primera época, pues. Y Felipe Escalante, que venía del Ángel Moreno. Y Rosa Laya, que venía de la Felipe Neri, que entonces fueron cambiadas cuando inauguraron el grupo escolar. Después ahí, bueno, yo empecé a trabajar ahí hasta el año 90. ¿Quién era el director cuando usted llegó ahí? Cuando yo llegué ahí, el director era Virgilio de Sucre, su director Marqueserino. Porque ya habían otros directores, pero antes que yo, donde había un profesor que era de apellido Padra. Pero cuando yo empecé a trabajar era Virgilio de Sucre y Antonio Marqueserino. No, ellos eran muy buenos jefes, uno trabajaba, éramos 6 obreros, pero manteníamos el grupo en orden, todo arreglado, porque antes había mucha responsabilidad. Y bueno, después jubilaron a Felipa, jubilaron a Rosalaya y quedé yo ahí. Hasta el 90 fui la más vieja ahí. Trabajó Teresa Zanotti, Leticia de Hinojosa. Bueno, de los maestros con quien me empecé, el profesor Tulio Castillo, que él era muy buena gente. Él después de aquí se fue para Maracay, como no sé. Sí, la profesora Arcalia de Chacón, la maestra Clara de Alfonso, ahora de Sucre, Jovita de Marte, Teresa Layón, la maestra Ana Victoria Mística. Excelente. Y a la maestra Lelis de Rojas, muy buena gente, la maestra Violeta de Sierra. Belén Loreto. Y de los obreros, bueno, de los obreros de que empezamos en el Camejo, creo que la que quedó soy yo. De aquella época, pues. Porque ya de más nuevo estaba Teresa Zanotti, estaba Leticia de Hinojosa,
Bueno, existían esos dos colegios. La Felipe Neri, que era de niñas, la Ángel Moreno, de varones. Pero ellos siempre se juntaban en la esquina de ahí de la prefectura, porque ese era el comedor escolar. A donde la ecónoma era la señorita María Suárez. Ella era la ecónoma. Después, bueno, cuando inauguraron el Camejo, pasaron las dos escuelas para el Camejo y el grupo escolar y todos los unieron pues ahí. Cuando yo vine de San Juan de los Morros ya estaba funcionando el Camejo. Yo vine en el 50, a principios del 58. Me vine yo de San Juan. En aquellos tiempos de mi juventud se celebraban mucho las cosas, uno respetaba, había mucho respeto, se celebraban las misas de aguinaldo de madrugada, en las procesiones uno estaba en la calle hasta las tantas de la madrugada porque había que llevar los santos al Calvario. El Calvario queda en un cerrito que queda frente al grupo escolar José Ramón Camino. Y hasta ahí llegaba la población, porque de ahí para allá, lo que hoy en día se llama el Chala, eso no existía, porque eran puros porteros, puras casas rurales y eso, interesante. Para ir para esos otros caseríos, por ejemplo, Macaira, Sabana Grande y eso eran veredas, no había carreteras sino caminos. Bueno, se celebraba en Navidad, eso era baile, carnavales, pero los carnavales antes se estaban papelillos y polvo y esas cosas hasta el miércoles de ceniza. Del miércoles de ceniza en adelante no había más fiesta, hasta el sábado santo. Sábado santo, domingo de resurrección. Era que había fiesta. Durante esa cuaresma uno no veía música ni nada, eso era respeto. Y ahí empezábamos, ¿no? Por ejemplo, venía San Juan, el mes de junio, que es el mes que tiene más tiempo de bailar tambor y cantar negro. Y eran fiesteros, pues. Y se celebraba la fiesta de San Miguel, que uno se venía de Botalón, se venía para acá, para Altagracia, porque uno amanecía ahí en la plaza. Porque antes acostumbraban que a las 12 de la noche, para amanecer el día de San Miguel, elevaban pues al cielo. ¡Rocky! Elevaban al cielo unos globos, que eran unas bombas con una vela. Eso se iba y iba a caer por ahí esos montes. Bueno, el mes, todo eso, uno estaba de fiesta San Miguel y en octubre también la fiesta de San Rafael, que uno se iban porque tenía de Botalón, quedaba cerca porque uno se iba por la carretera vieja, que uno le decía que era la única que existía, porque en el mes de noviembre tampoco había fiesta. Usted no oía nada de fiesta en el mes de noviembre, a partir del 1 hasta el día de San Andrés, que es el 30 de noviembre. Porque celebraban, decía la gente, uno sabe que la gente antes que no bailaban ni nada porque que llegaban las ánimas a bailar también porque era el mes de los muertos. Ahora tenían esa creencia, se respetaba ese mes porque ese era el mes de los difuntos, los muertos. La Semana Santa también, no, en Semana Santa uno lo que hacía era hacía sus cosas hasta el miércoles santo, hacía sus bollitos y su broma. Ya del miércoles de santo en adelante hasta el sábado, después que venía a misa, no podía hacer nada, era pecado. Uno lo que se dedicaba era a bailar zaranda, a jugar misa, y total que eran otros tiempos. Carros no había mucho. Yo me recuerdo que para uno ir a viajar para San Juan de los Morros había un solo camión que era de un señor que llamaban Canacho. La entrada al pueblo era por Botalón,
porque no existía el puente San Rafael. Por ahí bajaban las familias que venían las vendedoras que venían de San Rafael, se venían por Botalón. Muchas veces tenían que esperar 2 y 3 días cuando el río estaba crecido y no daba paso. Y la entrada, bueno, era la playera, ahí llegaban toda la gente que bajaban de los campos a traer verduras y esas cosas. Era otra época, pues, en que se vivía tranquilo. Y ahí, bueno, se fue transformando las cosas hasta la era que tenemos ahorita. Bueno, cuando el río crecía demasiado, lo que eran los meses de junio, julio y agosto, eran meses que el río crecía mucho, duraba hasta una semana crecido. Los que venían de San Juan de los Morros, de por ahí, esa gente tenían que muchas veces permutar del lado de allá de Botalón, porque no podían atravesar el río. Pero cuando había alguna emergencia, un enfermo, alguna cosa que tenían que pasar para acá, para Altagracia, había una guaya que estaba amarrada en un postal del lado de allá y entonces del lado de la playera. Había una silla, ahí sentaban el enfermo, lo que fuera, y llegaba y volaban para acá, al ladito lo traían hasta la playera. Y después que bajaban, volvía la silla para allá. Ese era el modo de transporte que tenían para poder atravesar el río, porque ese río era demasiado caudaloso. ¿Llegaba hasta dónde le crecía? Muchas veces llegaba hasta la playera, se inundaba la playera. Todos esos campos por ahí para abajo de las haciendas y eso se anegaban y la carretera de Botalón llegaba hasta la última sequía, que era la última sequía allá en Caraván, en Santa Rosalía. Pero ese río estaba broma cuando estaba crecido. Pero uno vivía tranquilo, ya uno estaba adaptado a eso. Bueno, el río Orituco antes era muy bueno. Uno se venía lo que era en Semana Santa, bueno, en Semana Santa no, porque en Semana Santa uno guardaba la Semana Santa, pero uno se venía para el río porque uno lavaba en el río. Los que vivíamos en Botalón teníamos que venir a lavar al río o a las acequias adyacentes ahí, que pertenecen al río, pues. Porque uno pasaba el día lavando ahí en el río y secaba la ropa. Cuando uno se iba para allá, para Botalón, ya llevaba la ropa seca porque el sol era bueno. Estaba el pozo había un pozo bajando del paso del río, bajando, un poquito bajando hacia abajo, se llamaba el Pozo de Mónico. Porque ahí cayó un señor que se llamaba Mónico y se ahogó. Entonces estaba el pozo hacia arriba, que dicen el Pozo de las Nalgas, allá cerca ya empezando para Peña de Mota. El Pozo de Cara, que era muy famoso. Y el río era maravilloso, porque el diario estaba abundante. No estaba tan sucio o tan abandonado como está hoy en día. Porque ahí en el río era de donde uno se bañaba, pues. Y buscaba el agua para beber allá en Botalón y eso. Cuando las sequías estaban sucias, uno tenía que venir al río a cargar el agua para Botalón.